¿no? Bueno, acá me encuentro con Facundo Espino. Muchos de los que vean la nota enseguida van a asociar con este niño, que ya hoy es un hombrecito. ¿Cómo está Facundo? Bien, Julia, muy bien. Aquí, bueno, terminando el día, son ya las 10:30 aquí en Madrid, las 10:30 de la noche. Y bien, yo tengo la suerte de, por mi trabajo, puedo hacerlo desde casa, así que estoy terminando el día. Bien. Bueno, bueno, Facundo, la idea es que nos hagas un recorrido de tu vida desde la infancia hasta que lleguemos al lugar de donde vivís hoy, por qué vivís ahí, qué actividades haces, si te animás a contarnos. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, ya sabes muy bien, éramos vecinos y nos conocemos de toda la vida. Yo, bueno, nací y viví hasta el año 93 en San Enrique, donde en San Enrique, bueno, partí 25 de mayo, naturalmente, familia. Y bueno, ahí hice el jardín. Primero, yo creo que lo hice todo en el antiguo jardín, enfrente a donde era el correo y frente al teléfono. Creo que lo hice todo allí. Creo, ¿eh? Creo recordar. Tal vez el último año lo hice en el nuevo edificio, el 910, el jardín 910. Y, y después, pues, hice la escuela primaria en la escuela de San Enrique hasta casi terminar el séptimo grado. Nos fuimos nosotros con mi familia, nos fuimos a Sierra de la Ventana en junio del año 93. O sea, yo me fui en la mitad del último año de la escuela primaria. Nos fuimos a Sierra de la Ventana, que está a unos 550 kilómetros más o menos de San Enrique, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y nada, obviamente tengo mi historia y mi infancia ahí en San Enrique. Y bueno, cada vez que la cuento alrededor del mundo, ¿no? Pues llama un poco la atención, ¿no? Porque el tipo de vida que yo luego tuve, ¿no? Pues llama la atención que haya empezado todo en nuestro pequeño pueblo. Y en el año 93, pues eso, no terminé la escuela primaria en Sierra de la Ventana, que ¿cuál es la ventaja principal con respecto a San Enrique? Pues que teníamos, y fue el motivo principal por el que mis viejos logramos mudarnos, era que tanto en el pueblo, en Sierra de la Ventana, como en un pueblo cercano, Saldungaray, había escuela secundaria. Fundamentalmente para que yo y mis hermanos pudiéramos estudiar. Eh, Así que, bueno, terminé así la escuela primaria. La verdad es que Sierra de la Ventana es un pueblo maravilloso, es hermoso. Eh, es un caso muy único porque pertenece al sistema de sierras de la llanura pampeana junto con Tandil, pero son más altas las sierras que Tandil. Y ahí, bueno, la verdad es que nos cambió la vida como familia. Nos fuimos los cinco, mis hermanos Carlos, Carlitos y Cintia eran chiquitos ellos, pero la verdad es que nos cambió la vida. Papá trabajaba en el correo todavía en esa época y nada, terminé la escuela primaria ahí en Sierra de la Ventana, y comencé la secundaria en el año 94 en Saldungaray, que es un pueblo que está a 7 kilómetros de Sierra de la Ventana, y era ir y venir, ir y venir. Y nada, esos fueron años también muy buenos, pero se pasaron muy rápido, ¿eh? Se pasaron muy rápido. Ahora sí lo veo en retrospectiva. Aquí tengo una foto del egreso, la única foto que tengo aquí. La verdad es que muy bien, muy bien. Fueron años muy felices. También Sierra de la Ventana en ese momento era un pueblo muy pequeño, creo que tenía 1.500 habitantes cuando llegamos nosotros, y se expandió muchísimo, ¿no? Y ahí estudié en un colegio católico, en un colegio, sí, 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 en el Fortín Pavón, un colegio al que, bueno, yo soy muy,
luego yo me transformé en profesor también, pero eso no tiene mucho, no explica esto. Yo siempre hablo a todos los lugares donde voy y siempre hablo muy bien de la educación que tuve, Mira vos. tanto en San Enrique como en Sierra, como en Saldungaray, porque la educación que tuve tanto en las instituciones como la educación que podríamos llamar, no sé, social, si se quiere, o cómo crecimos, ¿no? Crecimos con una serie de valores y con una ética y una cultura del trabajo que para mí han sido esenciales. De hecho, yo ahora, bueno, ya te contaré, pero luego me fui a vivir a los Estados Unidos, estudié en los Estados Unidos también, y el inglés que yo hablo, yo soy casi bilingüe en inglés, pero nadie se cree que el inglés que yo aprendí únicamente es el inglés que estudié en el Fortín Pavón en Saldungaray durante la secundaria. Sí, 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 sí. Y ahora, el trabajo que hago ahora, también uso mucho la contabilidad y la economía que estudié en la secundaria. Aunque Mira, sí, sí, sí. Ahora cuando hago eh, lo que se llama business plan, ¿no? Los planes de negocio para posibles clientes, cuando uno calcula, ¿no? Si es viable o no, etcétera, pues uso mucho lo que aprendí en esos años. Y bueno, la verdad es que fueron años muy felices, si bien con muchos cambios, pero fueron años muy felices, realmente, entre el 94 y el 98. Y yo originalmente iba a estudiar economía, era mi objetivo, estudiar economía, me gustaba mucho la macroeconomía, pero me ocurrió algo muy extraño, que siempre me voy a olvidar de eso, me voy a recordar, quiero decir, me voy a acordar de eso. Más o menos en el año 95, siempre me acuerdo de esto, ¿no? La mujer del médico de familia que nosotros teníamos en Sierra me vio un poco inquieto y me prestó un libro. Bueno, a mí me encantaba leer ya desde pequeño, eso sobre- siempre, pero puedo, me prestó... puedo agregar, Sí. Facundo, que cuando Facundo era muy pequeño, yo creería 8 años, se cruzaba a casa a buscar los paturucitos y se llevaba cantidad porque uno no le bastaba, eran Sí, 4, sí, sí. 5, 10 y venía y los renovaba todos los días. Así que Es, doy fe de que la lectura era en primer lugar. Sí, sí, Facu, sí, eso es muy cierto. Me acuerdo siempre nos acordamos de esa anécdota bueno, la verdad es que a mí me alegraban mucho esas historietas. Y esta señora me prestó un libro a un pibe de 15 años, eh, los dos libros centrales de Borges, Ficciones y El Aleph, en un único volumen. Y ese verano del 95, pues me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza y dije, yo quiero esto para mí. O sea, fue tal la fascinación que me provocó lo que era capaz de hacer Borges con el lenguaje, que adiós la economía, adiós las relaciones internacionales, que también me interesaban, y decidí que iba a estudiar lo que en Argentina llamamos letras, y aquí en España se llama filología. Tal son las cosas que yo terminé haciendo mi doctorado, el doctorado después de la licenciatura y demás, sobre la obra de Borges y Violi. opa. O sea, que defendí el doctorado en el 2015 y esta anécdota que te estoy contando es del 95, es decir, 20 años después de haber leído por primera vez a Borges, pues me convertí en una especie de especialista en su obra. Y así fue. En el año 98 terminé el colegio secundario, una formación excelente, extraordinaria. Lo digo, estuve ahora en diciembre en Argentina, muy pocos días, y me volví a reencontrar con mis compañeros de secundaria en Sierra, ¿no? Y siempre lo digo, la educación que yo tuve en Saldungaray y en el colegio de Saldungaray es extraordinaria. Sobre todo dos cosas, muchas, tres. La contabilidad y la economía, por un lado, el inglés, fabuloso, y luego algo que es muy divertido esto, pero aprendí a mecanografiar. O Ah, sea, la mía fue la última promoción que hacía caligrafía y con la pluma cucharita, ¿eh? Y aprender a mecanografiar sin mirar el teclado. Yo no puedo contar, iba a decir contaros,
sea, hablo un poco español. Contarles lo importante que es en mi trabajo estas tres habilidades, ¿no? Y sobre todo mecanografía. Y ahí me fui con un esfuerzo muy grande de mis padres, muy, muy grande, porque, bueno, siempre en Argentina hemos estado en crisis. Me fui a estudiar a Bahía Blanca. Me fui a estudiar letras a Bahía Blanca. Bahía Blanca, que está a unos 100 kilómetros de Sierra de la Ventana, a la Universidad Nacional del Sur. Y ahí empezó una etapa de mi vida distinta, realmente, muy, muy intensa, intelectualmente, a nivel personal también, y a nivel país también. Yo empecé la universidad en el 99. Y si recordamos la crisis argentina, en 2001. 2000, 2001, 2001 sobre todo, pero 2000 ya había empezado. Bueno, y con un esfuerzo muy grande empecé a estudiar, me empezó a ir bastante bien, se me daba bastante bien y conseguí mi primer trabajo en el 2001 como ayudante de docencia de literatura europea medieval y moderna. En el 2002 ya me contrató el Colegio Victorio Campo, no había terminado ni mucho la carrera, pero me contrató el Colegio Victorio Campo. Y ahí, bueno, empecé a tener pequeños trabajitos y ya a trabajar como profesor. Y esto no debería contarlo, pero bueno, yo nunca he sido muy de seguir las reglas, algunas reglas, ¿eh? Y no me gustaba ir a la universidad. Entonces hice casi el 70% de la carrera, lo hice libre. Ah, mira. No iba a la universidad, que es una de las grandes cosas de la Argentina. O sea, que yo he trabajado en varios sitios, ¿no? Pero en la Argentina uno tiene una libertad en la universidad que no hay en otros lugares. Además de que es absolutamente gratuita y eso no hay en ningún otro lugar, creo yo. No, es Hay universidad cierto. pública. Aquí en España hay universidad pública, pero hay que pagar. Mira. Y luego el hecho de que en la Argentina, algunos dicen que están a favor y otros en contra, pero el hecho de que no haya examen de ingreso, que uno pueda estudiar lo que quiere y lo que se le antoje, bueno, eso es un hecho muy poco frecuente. Y bueno, me terminé en el año 2007, me llevó unos cuantos años, pero ya te digo, porque yo no iba a la universidad y trabajaba. Al final ya en el 2006, 2007, trabajaba en la universidad como investigador, como ayudante, era profesor en el Victorio Campo, en el colegio de la ciudad, también en Bahía Blanca, otro colegio, y enseñaba a profesores en La Pampa. O sea, y empecé a ganar becas, que fue también la única manera de poder estudiar, y empecé a ganar becas, y primero la beca predoctoral, después la doctoral, pero yo siempre, desde más o menos los 13 años, tenía en la cabeza una obsesión, que yo me quería ir a estudiar a los Estados Unidos, que me quería ir a estudiar a los Estados Unidos. La gente se me reía un poco, pero bueno. Y, la universidad en los Estados Unidos a nivel post-licenciatura, eh, la universidad es absolutamente cara. La única manera de ir es con beca, ¿no? Con Pero becas. para entrar se necesita primero unas notas extraordinarias y luego alguna experiencia internacional. Entonces, yo que siempre he sido, hablando mal y pronto, pero es la palabra para usarlo, culo inquieto, eh, pues empecé a ver cómo podía hacer para poder entrar en Harvard o en Princeton, que era lo que yo quería hacer. Entonces tenía que ir publicando cositas en revistas internacionales y sobre todo necesitaba un máster internacional. Y en el año 2008 me presenté a una beca de la Fundación Carolina, la Fundación Carolina de aquí, de España, que pertenece a la órbita de la cooperación española, de cooperación internacional española, para hacer un máster de especialización en filología hispánica, literatura y lengua españolas. Y con la buena suerte de que lo gané, de que gané la beca y me vine a España en septiembre del 2008. Pero era solo por 9 meses. Eh, para hacerlo un poco, cuando llegué aquí, bueno, me fasciné, pero sin embargo mi objetivo era Estados Unidos. Ajá. Llegué aquí, sí,
Llegué aquí a Madrid y el máster duraba 9 meses, pero mi objetivo era Estados Unidos. Entonces, una vez que empecé el máster, pedí la admisión a 3 grandes universidades en los Estados Unidos y a una más pequeña, pero igualmente importante. Y me aceptaron en el doctorado en Princeton University, en New Jersey, muy cerca de New York, y para hacer el máster, otro máster en Middlebury College, que está en el estado de Vermont, muy cerca de la frontera con Canadá. Y bueno, en parte era becado y en parte no, así que ahorraba. Pasaron los 9 meses aquí en España, pero claro, es que España es tan extraordinaria. Ah, Y, mira. bueno, y Madrid es una ciudad tan hermosa y los españoles son tan maravillosos que, bueno, me fui a los Estados Unidos. Pero estando allí, cuando llegué me di cuenta de que la imagen que yo tenía de los Estados Unidos no era, sobre todo después de vivir en España 9 meses, no era lo que yo quería para mi vida. Entonces, hice 3 meses del máster, me fui a Princeton, hice los 2 meses de prueba. Esto mi madre no lo sabía, porque si lo llegaba a saber mi mamá que yo renunciaba a esto, me mataba. Y, y cuando tenía que aceptar la beca doctoral, era una fortuna, eh, le dije a la gente de la universidad que me había dado cuenta que había cambiado de opinión, que ya los Estados Unidos no era mi sueño, y que me volví a España. Y logré dividir el máster que estaba haciendo en Middlebury, lo dividí en 4 años, de tal manera de ir durante los veranos, Ah, mira. ir 3 meses cada verano durante 4 años. Renuncié a Princeton y me volví a España, sin nada, con una mano atrás y otra adelante. Porque me había gastado todo lo que tenía en el máster de Estados Unidos. La Universidad de Estados Unidos es cara, no, lo siguiente, como decimos aquí en España. Y bueno, y me volví aquí como estudiante doctoral a la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, con el apoyo de mis padres, que siempre ellos han sido súper liberales, siempre nos han, pero con cariño, ¿eh? No es que nos han dado libertad porque hagan lo que quieran, no, sino ustedes tienen que hacer lo que ustedes quieran, nosotros vamos a apoyar. Y me volví aquí en el año octubre del 2009 más o menos. Y bueno, ahí fueron años complicados, meses, porque claro, yo lo único que había sido toda mi vida que era profesor en colegio o en universidad. Y en esos primeros meses pues me las tuve que ingeniar, sobre todo con clases particulares a domicilio, Ajá. una pequeña colaboración en la universidad en la dirección de alumnos extranjeros, porque yo hablaba inglés, sobre todo trataba con alumnos que venían a la universidad desde China. Y había una posibilidad de un contrato como investigador en la Universidad Autónoma. Bueno, lo pedí sin mayor esperanza y a los 9 meses de volver, pues ahí está. Lo gané y la universidad me contrató por 5 años como profesor e investigador en literatura europea. Y bueno, ahí claro me cambió la vida. Si bien no era una fortuna, Te ayudaba, pero ya me ayudaba. Era un sueldo, era un salario que claro. me permitía continuar el doctorado, que yo ya estaba trabajando en Borges, continuar con mis clases y sobre todo tener una vida, ¿no? Y fueron años muy buenos, pero además coincidió con el momento de la gran crisis económica de España. O sea que tuve, no sé si suerte, mi mamá siempre me dice que de toda la vida, que si uno está preparado, con la maleta preparada y pasa el tren, uno se sube y listo. Pero si uno no está preparado, el tren Claro. pasó de largo y te quedaste en el andén. Pues yo creo que en parte suerte y en parte que también tenía la preparación, ¿no? Y además que los argentinos y los inmigrantes en general somos gente muy inquieta. Entonces uno se busca la vida. Porque en estos 9 meses, hasta que me contrató la universidad, todo esto que vi, pero hasta también trabajé de seguridad en una discoteca. Ah, Me mira. hacía,
Sí, 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 sí. Me hacía un extra los sábados a la noche y con todo eso, bueno. Bueno, trabajé durante esos años y fui cambiando un poco de mis intereses. Ya fui dejando un poco ya de lado la literatura de Borges y la teoría literaria, podríamos llamar, y me empecé a dedicar más a lo que es la literatura europea y en particular Alemania. Y más en particular la historia cultural de Alemania en la primera mitad del siglo XX y fundamentalmente en torno al nazismo. Cuestiones vinculadas al nacionalismo alemán y sobre todo el papel que jugaron los judíos alemanes que escribían en alemán y que cuando les quitaron la nacionalidad entre el año 35 y 38, pues cómo era su batalla para quienes se sentían, ¿no? Pero yo veía que las cosas, porque lo que yo enseñaba era ultra específico, para poder, para poder estudiar literatura comparada hay que leer latín, griego, leer, luego ya francés, italiano, obviamente inglés, catalán. ¿Quién iba a estudiar lo que yo enseñaba? Y con la crisis, claro, y la crisis económica se cebó mucho en la universidad. Cada vez que se jubilaba un profesor no se abría de nuevo la posición, lo que aquí se llama la plaza. Y yo me veía venir que cuando se terminaba el contrato de 5 años, la esperanza que tenía era de conseguir una extensión, pero el presupuesto era inexistente prácticamente. Y en el año 2014 me quedé sin trabajo en la universidad, en octubre del 2014. Fue muy difícil, realmente anímicamente fue un golpe, porque imagínate, yo empecé a trabajar como profesor en el 2001 y en el 2014, 13 años después, Sí. todo lo que yo me había preparado toda mi vida, tenía carrera en Estados Unidos, carrera en España, 5 másters, doctorado, licenciatura, publicaciones en revistas extranjeras, pues me encontré de repente con que todo lo que yo sabía, pues no había nada. Barajé irme a Australia, barajé volver a los Estados Unidos, tenía una invitación para trabajar como profesor visitante, barajé irme a Alemania, eh, pero otra vez dije, no, mi lugar es este. A cabezón no me van a ganar, mi lugar es este. Y en un momento muy duro, porque era la primera vez en mi vida adulta que no tenía trabajo, yo estaba muy deprimido, mi mamá me dice, pero escúchame, vos tenés un máster en enseñanza de lenguas extranjeras de una gran universidad norteamericana, ¿por qué no enseñás inglés? Y digo, bueno, a ver. Y en efecto, me empecé a conseguir pequeños trabajitos de profesor de inglés, pero a nivel sobre todo comunicativo. Ayudar a la gente. Aquí en España la gente tiene una gran dificultad para hablar inglés, sobre todo por una cuestión de actitud. Entonces me empezaron a contratar empresas y me contrató el Estado para ayudar a altos funcionarios. Aquí se llama funcionario a cualquier empleado público, ¿eh? No es como en Ah, Argentina que sí. Cualquier empleado público se llama funcionario. Y me convertí así un poco de la noche a la mañana en profesor de los jueces de la Corte Suprema. pero De... Facundo, qué bárbaro. Sí, así de un día para el otro, ahí estando yo en la Corte Suprema, que aquí se llama el Tribunal Supremo, y luego para altos funcionarios, ¿no? La Dirección General de Aguas, el gabinete de la ministra de Agricultura, los jueces de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, para que te des una idea, es donde trabajaba el juez Baltasar Garzón. Es Ajá, el equivalente a los juzgados federales de Argentina. opa. Em- Empecé a trabajar con ellos en inglés y seguía con mis clases particulares y empecé a preparar sobre todo a gente para los exámenes de Cambridge, el Advanced y el First Certificate, que aquí son muy populares y hay mucha demanda. Y así, bueno, en esos días fue un volver a comenzar, ¿sabes? Porque muy humildes, además, porque ganaba lo justo y tenía que compartir piso, no podía vivir solo, evidentemente. Pero la verdad es que
esa ética de trabajo que heredaron mis padres, de mis abuelas, de mi familia en general, ¿no? Y además que ellos estuvieron siempre a mi lado, aunque sea a la distancia, pues me reinventé. Y, y bueno, y en el año 2016, un amigo mío, un íntimo amigo mío, que ahora es mi jefe en mi empresa, hay un puesto vacante de gestor cultural. Digo, pero yo no tengo experiencia. Dice, no importa. Dice, a ver, cultura conoces, no es muy difícil. Gestor cultural fundamentalmente era el trabajo para conseguir patrocinios, es decir, empresas privadas que apoyaran actividades culturales, ediciones de libros, conciertos, teatro, etc. Y ahí otra vez tuve la oportunidad y dije, bueno, a ver, y en mayo de la empresa donde trabajo ahora. Bien, Facu. Y ahí, sí, 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 Así que sí, y ahora ahí estás como estabilizado. ahora sí, ahora sí. Después, Te porque gusta el trabajo que haces? sí, 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 sí. Sí. No tiene nada que ver, bueno, en gran medida no tiene nada que ver con ser profesor. Yo ahora lo que hago es soy consultor en comunicación y marketing, sobre todo digital. Fundamentalmente lo que hago es ayudar a las empresas a comunicar en redes sociales, en entornos digitales, y también asesoro a partidos políticos sobre cómo hacer campaña en entornos digitales. Bueno, Facu, llegamos al punto de que estás viviendo en Madrid, en España, que justamente en este momento está atravesando la pandemia. Es uno de los países más atacados. Y yo quiero que vos me cuentes un poco cómo es la situación hoy del país y si considerás que desde el gobierno no se tomaron las medidas adecuadas preventivas ante el primer caso detectado que justamente ocurrió en Madrid. Pues la situación ahora, está bueno que sea hoy y que tengamos esta conversación, porque a lo mejor si hablábamos el viernes, yo no habría estado sonriendo y no habría estado con el ánimo como para hablar con nadie. Pero hoy, después de 3 días, tenemos las primeras buenas noticias. La situación es crítica, pero es estable y ya hemos empezado a tener menos contagios. Nosotros estamos en confinamiento, lo que aquí se llama estado de alarma, desde el sábado 14. Es decir, que estamos hace 16 días que estamos confinados. Yo me autoconfiné antes, el jueves 12, con lo cual yo llevo 18. La situación ha sido complicada por muchas razones. Todavía no sabemos exactamente por qué, pero hemos tenido un número muy alto de contagios y muy rápido. Y sobre todo, como saben, el COVID-19, el coronavirus, el principal grupo de riesgo son las personas mayores de 75 años. España es el país con la mayor esperanza de vida en Europa y el segundo país, solo por detrás de Japón, con la mayor esperanza de vida en el mundo. Así Mira, que nosotros tenemos una población muy mayor, muy mayor. Y además, como en parte también ocurre en Argentina, por supuesto en Italia, el estado, lo que se llama el estado de bienestar de España, es decir, la presencia muy potente del Estado en garantizar el bienestar de la población, gira alrededor de fundamentalmente dos aspectos. Uno son las jubilaciones, lo que aquí se llama pensiones, el sistema de pensiones, muy generoso. Y el otro es la sanidad pública, que sin duda tenemos probablemente, según muchos indicadores, la mejor sanidad del mundo en cuanto a atención. No nos va tan bien en prevención como estamos viendo. En cuanto a las decisiones del gobierno,
Ya veremos. Yo creo que el gobierno tardó quizás 2 o 3 días, podría haber acelerado las cosas, pero las medidas que tomó fueron drásticas. Recordemos, por ejemplo, que Italia al principio solo confinó la región de Lombardía, que es donde empezó en el norte, Bérgamo, Milán, etc. Solo confinó esa zona y una semana después confinó todo el país. Nosotros fuimos a todo el país confinado desde el primer día. Decía que hoy tenemos buenas noticias, Buenísimo. que es la curva de nuevos contagios era el martes pasado, la tasa diaria estaba creciendo al 20%. Es decir, cada día había 20% más de infectados. Hoy, gracias al trabajo y a que están haciendo nuestros sanitarios y a que estamos todos encerrados, la tasa de nuevos contagios hoy fue del 8,1%, es decir, un 12% menos. Ayer fue del 9%. Sí, el día jueves tuvimos, creo que el día jueves tuvimos 8.500 nuevos contagiados, hoy tuvimos 6.500 en 24 horas. ¿Son muchos? Sí, pero empieza a notarse la baja. Seguimos teniendo muchos muertos diarios, lamentablemente, y nos parte el alma a todos. Sin embargo, mi mamá dice, qué frialdad tenés. Pero podemos decir que se ha llegado a una estabilización. Podemos ser moderadamente prudentes en el número de muertos, que en términos porcentuales no está creciendo. Y la gran alegría que tenemos todos es el número de personas que están siendo dadas de alta. En los últimos 3 días fueron dadas de alta casi 8.000 personas. Es mucho. Y ya tenemos 20.000 dados de alta. Yo, Con lo yo cual, te, yo te escuché el otro día decir también, no sé si hablamos con vos o Verónica me contó, que también hay gente que de acuerdo a los síntomas que tienen no utilizan los hospitales, las no. clínicas o los sanatorios, no sé cómo le llaman, sino que prefieren, o no sé si es una medida tomada, quedarse en casa y pasar la enfermedad en Sí, casa. sí. El tema de esto es que aquí, y como en todo el mundo, el 80%, según los datos, el 80% de los infectados son asintomáticos. Esto significa que, a menos que se hagan test, y no se hace test a quien no tiene síntomas, uno no sabe si tiene o si lo ha tenido o no. Segundo, las personas que dan positivo porque tienen síntomas leves, para no colapsar la sanidad, se dice quédate en tu casa, porque no es necesidad, que si estás con un poco de tos y un poco de fiebre solamente, quédate en tu casa. Y a esas personas se le hace un seguimiento telefónico, entre Ujú, 2 y 4 veces por día. Solamente van a los hospitales las personas que empiezan ya a tener eh, complicaciones dentro de determinados grupos de riesgo, que ya sabemos cuáles son. Son las sí. personas que tienen diabetes, hipertensión, sobrepeso, las personas que están inmunodeprimidas, ya sea porque han tenido un trasplante o han Sí, tenido una quimioterapia, etc. Esas personas iban a los hospitales. Y en los hospitales luego está el otro tema que son lo que aquí llaman las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, que son las terapias intensivas en Argentina. sí. Que en España tenemos aproximadamente, va creciendo porque se están haciendo hospitales de campaña a toda velocidad. En este momento hay unas 5.500, unas 5.800 camas de cuidados intensivos que están al límite en algunas comunidades autónomas, en algunas regiones. Significa que el número de personas que necesitan cuidados intensivos son más que las camas que hay. En general lo estamos llevando bien. Por eso, Facundo, o sea que podemos decir que España a nivel sanidad está preparado. Lo desbordó Muy. un poco el número. Sí, a ver, la imagen que se da de afuera es, pero es que esto era un aluvión. Ujú, Y no tenemos que olvidarnos que nadie se preveía esto. Por mucho que lo hubiéramos visto en China y lo empezamos a ver en Italia, pero el gran problema que ha habido aquí, que nosotros hemos tenido, son con el material. El material fundamentalmente que es para los enfermos y para los sanitarios, para los médicos, las enfermeras y los auxiliares de enfermería, que es lo que aquí se llama ventiladores, que son respiradores, un tipo especial de respirador,
entubamiento, material de protección, lo que aquí se llaman EPIs, equipos de protección individual, máscaras, mascarillas. Pensemos que China produce entre el 50 y el 60% de todo el material sanitario y los fármacos del mundo. Si China ha estado detenida 2 meses, no hay quien esté Hay produciendo esto. insumos. No hay insumos. Y todo el mundo está intentando comprar esto. Entonces, por mucho que uno quiera comprar, no es que el gobierno no esté haciendo, es que no hay producción. Entonces eso fue, y luego fue un salto muy grande. ¿Por qué? Porque la incubación de este virus es de entre 5 y 14 días. Entonces, el gran salto que se dio aquí fue entre el domingo 8 y el lunes 9. En Madrid, la tasa de nuevos contagiados se saltó un 180%. Claro, para esa época ya había mucha gente infectada. Entonces, no, aquí la sanidad es extraordinaria. Ah, bueno, Aquí la porque, sanidad es algo. claro, bueno, uno que lo ve desde afuera pensábamos que, bueno, que no era prioridad. Pero bueno, está bueno que lo digas, qué sé yo, fue como mal visto de acá. Y lo que te quería preguntar, Facundo, es cómo nos ven a nosotros, qué se dice respecto de la Argentina, qué se dice del gobierno, qué se dicen de las medidas que se tomaron. ¿Llegan noticias nuestras a Madrid, a España? Sí, bueno, esto da la casualidad. Yo trabajo, uno de los clientes por los que trabajamos es el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Yo les ayudo, les ayudamos, no solo yo, sino también mi equipo, les ayudamos a lo que es la comunicación digital. Con lo cual yo estoy al tanto de, de lo que ocurre en todos los países por las embajadas y los consulados. Entonces, aquí fundamentalmente ahora las noticias giran exclusivamente alrededor de España, de Italia y de la Unión Europea. ¿Qué sabemos de Argentina? Argentina está bien vista en lo poco que hay de noticias del exterior, Latinoamérica, es que Argentina se aplaude las estrictas medidas que tomó el gobierno y de inmediato. El confinamiento, cierre de fronteras, ha sido todo muy rápido con respecto a otros países en Latinoamérica, por supuesto Brasil, que sigue sin tomar medidas, México. Argentina fue inmediato y drástico. Otra cosa que llama la atención es que el gobierno haya decidido repatriar el gobierno con la aerolínea bandera, con Aerolíneas Argentinas, a argentinos que estaban dispersos. Eso no se ha hecho en España, sino que lo que se hace es ayudar a gestionar vuelos comerciales cuando los hay. Y luego a tratar de fletar aviones junto con otros países de la Unión Europea. Pero esto de repatriar que hizo Argentina no se ha hecho aquí y eso se ve como extraño, ¿no? En general, ya te digo, lo que se ve aquí es hay una percepción de liderazgo fuerte del presidente Fernández y de un país que se está tomando en serio esto, a nivel de medidas que han sido más estrictas que el resto de Latinoamérica. Así lo vemos nosotros también y estamos un poco haciendo caso. Facundo, para cerrar la nota, porque me encantó hablar con vos por muchos motivos, es que yo te voy a pedir que elijas una persona a la que le quieras hablar en especial y que le digas algo. A ver, bueno, podría elegir a muchos, pero voy a elegir a 2 personas, a mis abuelas, a mi abuela ñata y a mi abuela Prota, que en diciembre cuando estuve muy pocos días y no tuve oportunidad de verlas, que ya sé que están un poco preocupadas por mí, pues que no, que yo estoy bien, que obviamente que las echo de menos, que las extraño, pero que estoy bien, que estoy feliz, estoy donde quiero estar, que si hay algo de lo que uno puede estar orgulloso en la vida y afortunado en la vida es que ser libre, y yo soy una persona libre, que estoy donde quiero estar, hago lo que quiero hacer, que tengo un buen trabajo
y que, bueno, a pesar de todo el agua que ha corrido bajo el río, pues sigo siendo el mismo Facu para que me llama todo el mundo en Argentina, y que sobre todo eso, que estoy bien y que espero que ellas también, sé que están bien y que todo esto va a pasar. Así que sobre todo a ellas. Bueno, Facu, un placer verte. Lo eh, mismo digo, Julia. un abrazo grande y que Lo pase mismo todo para vos. esto. Sí, 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 va a pasar. Eh, Va a pasar, y sobre todo esto tenemos que estar muy concienciados. Eh, Otras generaciones han tenido guerras, otras generaciones han tenido hambrunas. Los argentinos no somos ajenos a las crisis, pero aquí hay un elemento de unidad que es esencial, que estemos unidos y nos dejemos de, como se dice aquí, mal y pronto, gilipolleces de división, porque ahora vemos que muchas de ellas eran artificiales. Y hay otra, es la responsabilidad individual. Hay una responsabilidad cívica individual, que esto no necesitamos que un policía nos esté obligando a quedarnos en casa, a no romper la cuarentena ni nada, sino que hay una responsabilidad individual. Entonces sí, la unidad, por supuesto, entre todos, la responsabilidad individual y la conciencia y el convencimiento de que esto va a pasar. Que así sea. Un beso enorme, abrazos y que la vida te Una siga alegría verte. sonriendo. Un Chao. abrazo, Julia. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao, chao.